Your Majesties, Your Royal Highnesses, Sus reales, esteemed Lord, estimados lores, Excellencies, excelencias, distinguished guests, distinguidos invitados, damas y caballeros. Samantha Sofía Samantha Hernández, Sofía Hernández, girl of 16, una chica de 16 años, fue brutalmente secuestrada el último mes por miembros enmascarados de las fuerzas de seguridad del régimen de Maduro. Ella fue tomada de la casa de sus abuelos. ¿Dónde está ahora? No lo sabemos. Probablemente en uno de los centros de detención de la dictadura. Ella puede que esté con su padre, que desapareció sin rastro en enero. ¿Qué han hecho mal? Su hermano fue un soldado, pero se negó a seguir las órdenes del régimen para cometer brutales actos contra la población. Por esa defensa, toda su familia debería ser castigada. Juan Requesens se le pide que voltee lentamente hacia la cámara. El video lo muestra de pie, con una mirada perdida, usando ropa interior manchada con excrementos, y supuestamente confesó planear un golpe, pero por supuesto no había pruebas. El día antes de su arresto, Juan estaba ante la Asamblea Nacional y dio un discurso en el cual repitió una frase clave, una promesa para su país y para sí mismo: me niego a rendirme. Alfredo Díaz, un líder de la oposición y exalcalde, lo sacaron de un bus el último noviembre y lo lanzaron en las profundidades de El Helicoide, el centro de torturas más grande de Latinoamérica. Otro prisionero político más en una larga línea de otros. Esta semana llegaron las noticias de su muerte. Otra vida desaparecida, otra víctima del régimen. Estas historias no son únicas. Esta es Venezuela hoy. Es como el régimen venezolano trata a su propia gente. Una hermana, un estudiante, un político, cualquiera que todavía cree en decir la verdad en voz alta, puede desaparecer violentamente dentro de un sistema construido específicamente para erradicar esta creencia. Samantha, Juan y Alfredo no eran extremistas, eran venezolanos comunes y corrientes soñando con la libertad, la democracia y los derechos. Por ello, sus vidas nos fueron robadas. Bajo este régimen, los niños no son cuidados. Más de 200 niños fueron arrestados después de las elecciones en 2024. Las Naciones Unidas documentaron su experiencia de la siguiente manera: bolsas plásticas sobre sus cabezas, apretadas fuertemente, shocks eléctricos a los genitales, golpes al cuerpo tan brutales que dolía respirar, violencia sexualizada, celdas tan frías como para causar temblores intensos, agua contaminada, llena de insectos, gritos que nadie llegó a detener. Un niño en la oscuridad susurrando el nombre de su madre una y otra vez, con la esperanza de que ella no creyese que estaba muerto. Un chico de 16 años eventualmente regresó a su casa, tan violentado por los choques eléctricos y los golpes que no pudo abrazar a su madre sin dolor, recorriendo su cuerpo. Durante meses saltaba ante cada sonido y poco dormía. De noche se levantaba convencido de que los soldados estaban de regreso para continuar sus ataques. Mientras estamos aquí sentados en el ayuntamiento de Oslo, gente inocente está encerrada en celdas oscuras en Venezuela.
Ellos no pueden escuchar los discursos que se darán hoy, solo los gritos de los prisioneros siendo torturados. Así es como los poderes autoritarios tratan de aplastar a aquellos que se levantan por la democracia. Las Naciones Unidas han documentado estos actos como crímenes contra la humanidad. Este es el régimen de Nicolás Maduro. Venezuela ha involucionado a un Estado autoritario que tiene una crisis profunda económica y humanitaria, mientras que una pequeña élite y desaparecen. Niños se convierten objetos de comercio en las manos de criminales que buscan la desesperación humana como una oportunidad de negocio. Un cuarto de la población ya ha huido del país. Una de las crisis de refugiados más grandes del mundo. Aquellos que quedan viven bajo un régimen que sistemáticamente los silencia, los acosa y los ataca a la oposición. Venezuela no está sola en esta oscuridad. El mundo está en el camino equivocado. Los autoritarios están ganando. Debemos hacer la pregunta inconveniente. ¿Por qué es tan difícil para nosotros preservar la democracia? Una forma de gobierno que fue concebida para proteger nuestra libertad y nuestra paz. Cuando la democracia pierde, el resultado es más conflicto, más violencia y más guerra. En 2024, más elecciones fueron sostenidas y llevadas a cabo que en ningún otro año, pero pocas de ellas son libres y justas. El poder de la ley se utiliza mal y los medios son silenciados y los críticos son enviados a prisión. Más y más países, incluyendo aquellos con largas tradiciones democráticas, están yendo hacia el autoritarismo y la militarización. Los regímenes autoritarios aprenden de cada uno, comparten tecnología y sistemas de propaganda. Detrás de Maduro está Cuba, Rusia, Irán, China y Hezbollah, entregando armas, vigilancia y un apoyo económico que hacen al régimen más brutal y más robusto. Y aún así, dentro de esta oscuridad, en medio de esta oscuridad, encontramos una venezolana que se ha rehusado a rendirse, que mantiene la democracia, la llama de la democracia viva, que no ha cedido a pesar de los enormes costos personales. Hay venezolanos que nos recuerdan continuamente lo que está en juego. Muchos de ellos están aquí con nosotros hoy. Carlos, el poeta. Claudia, la activista. Pedro, el profesor de universidad. Ana Luisa, la enfermera. Corina, la abuela. Antonio, el político de oposición. El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia. The Nobel Peace Prize laureate, María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz, ha hecho todo en su poder para poder atender la ceremonia aquí hoy. Un viaje en una situación de extremo peligro, aunque no podrá llegar a esta ceremonia y a los eventos de hoy. Estamos profundamente felices de confirmar que ella está a salvo y que estará con nosotros aquí en Oslo.
En el corazón de la batalla por la democracia brilla una simple verdad. La democracia es más que una forma de gobierno. También es la base para la paz duradera. Millones de venezolanos lo saben, año tras año. Estudiantes, sindicatos, periodistas, grupos de negocios y ciudadanos comunes y corrientes se han movilizado por la resistencia, han llenado las calles en protesta. Cuando sus votos fueron robados, entonces batieron las palmas y batieron las ollas. Cuando no había escape, susurraron. Gente a través del espectro político, de comunistas a conservadores, se han levantado para retar al régimen. La oposición ha tratado una estrategia tras otra. Han dicho, no buscamos prosperar por la venganza, sino por la justicia, por la santidad de los votos, por la democracia y por la paz. Pero les dicen en respuesta que esas cosas son imposibles, que ellos fallarán. Y cuando los venezolanos le piden al mundo que ponga atención, nosotros damos la espalda. Mientras ellos pierden sus derechos, su comida, su salud y su seguridad, y eventualmente sus propios futuros, gran parte del mundo se mantiene con viejas narrativas. Algunos insisten que Venezuela es una sociedad igualitaria, ideal. Otros quieren solamente ver una lucha contra el imperialismo. Aún así, otros buscan interpretar la realidad venezolana como poco más que una lucha entre superpoderes. Mientras que hay personas que buscan valientemente la libertad en su propio país. Todo lo que estos observadores tienen en común es esto: la traición moral de aquellos que de hecho viven bajo este régimen brutal. Si uno solo apoya a la gente que comparte sus visiones políticas, entonces no ha entendido la libertad ni la democracia. Aún así, muchos críticos se detienen ahí, ven fuerzas locales democráticas cooperando por necesidad con actores que no les gustan para justificar el apoyo. Esta convicción ideológica de humanidad y de solidaridad lo prueba. ¿Cómo usamos toda la energía para tomar las decisiones difíciles que han tomado los valientes defensores de la democracia, mientras que reconocemos su coraje y sacrificio? Estamos preguntando cómo nosotros podemos luchar contra las dictaduras. Es fácil, en principio, levantarse por la libertad cuando la de alguien más está en juego, pero ningún movimiento de democracia opera en ideas y en ideales, en circunstancias ideales. Líderes y activistas deben confrontar y resolver los dilemas que nosotros podemos ignorar. Gente viviendo bajo la dictadura muchas veces tiene que escoger entre lo difícil y lo imposible. Y aún así, desde una distancia segura, muchos de nosotros esperamos que el liderato democrático venezolano persiga sus objetivos con una pureza moral que sus oponentes nunca muestran. Esto es poco realista, esto es injusto y muestra ignorancia de la historia. Muchos, los que han estado en este podio para recibir el Premio Nobel de Paz, incluyendo Lech Walesa y Nelson Mandela, sabían bien los dilemas del diálogo. En sistemas autoritarios, el diálogo puede llevar a mejoras, pero también puede ser una trampa. El diálogo se usa muchas veces para comprar tiempo, para crear división y para controlar la agenda. María Corina Machado ha participado en procesos de diálogo durante años. Nunca ha rechazado el principio de hablar con el otro lado, pero siempre es descartada por procesos vacíos. La paz sin justicia no es paz. Diálogo sin verdad no es reconciliación.
El futuro de Venezuela puede tomar muchas formas, pero el presente es solo una cosa, es horrible. Es por ello que la oposición democrática en Venezuela debe tener nuestro apoyo, no nuestra indiferencia o peor, nuestra condena. Cada día, sus líderes deben escoger un camino que es, de hecho, que está abierto para ellos, no el camino de pensar con el deseo. El apoyo para el desarrollo democrático es el apoyo para la paz. Pero desde el anuncio del Premio de Paz de este año, la pregunta ha sido, ¿la democracia realmente lleva a la paz? Los estudios muestran de manera clara la respuesta, que es sí. No porque la democracia sea perfecta, sino porque los mecanismos de la democracia lo hacen menos probable. Las democracias están equipadas con mecanismos de seguridad, con medios libres, con estructuras de poder, cortes independientes, organizaciones de sociedad civil y elecciones que hacen imposible cambiar sin violencia. Hay diferentes opciones que no son una amenaza, sino que son una ventaja. En una democracia, el líder que ignora los hechos puede ser reemplazado en la siguiente elección. En un régimen autoritario, los líderes se mantienen en el poder y reemplazan a todos los que dicen verdades incómodas. La lealtad toma el lugar de la realidad y las decisiones peligrosas se toman en la oscuridad. La guerra siempre es costosa, pero los regímenes autoritarios no son los líderes los que pagan el precio más alto. Es por ello que la democracia, las democracias nunca van a guerra una con la otra, mientras que los estados autoritarios son más probables que lo hagan. El mandato de Nicolás Maduro en Venezuela muestra el porqué. Los conflictos se resuelven con fuerza bruta, no negociación. El resultado es una sociedad de millones son forzados a callar con consecuencias que no se detienen en la frontera. Inestabilidad, violencia y destrucción sistemática de las instituciones del país han afectado a toda la región y un país vecino ha sido amenazado con invasión militar. Venezuela ha demostrado con dolorosa claridad que el mandato autoritario destruye la sociedad desde adentro y lleva inestabilidad afuera. La democracia obviamente no es una garantía de paz, pero es el sistema más efectivo que tenemos para prevenir la violencia y el conflicto. Esta línea de raciocinio muchas veces trae un contraargumento popular, que la democracia misma causa conflicto, que exigir libertad es peligroso. Esto es un argumento viejo. Los líderes autoritarios lo han utilizado durante generaciones para defender sus posiciones de poder. Hoy, ellos supercargan el argumento con desinformación y propaganda, dos de sus armas esenciales. Damas y caballeros, como ciudadanos de una democracia, tenemos el deber de ser críticos con las fuentes de información. Las alarmas deben sonar cuando las visiones que expresamos son idénticas a las que son diseminadas por uno de los sistemas de manipulación más populares, porque en ese caso no solamente estamos esparciendo información, sino estamos esparciendo propaganda estratégica de un dictador. ¿Qué pensaríamos todos cuando es la oposición venezolana la que está amenazando el país con guerra? Que el movimiento democrático desea una invasión. Cuando la narrativa se ha volteado y cuando las víctimas son marcadas como agresores. Esta es una versión de la realidad que el régimen de Maduro le dice al mundo, que ellos son la garantía de paz. Pero la paz basada en el miedo
silencio y tortura no es paz, es sumisión tratada como estabilidad. No, la fuente de la violencia no son los activistas democráticos, son aquellos que se niegan a dejar el poder. No era Nelson Mandela el que hizo Sudáfrica violenta, sino el régimen del apartheid a las exigencias de igualdad. Los grupos de oposición no empezaron las encarcelaciones en Belarus, en Bielorrusia, la persecución en Irán o en Venezuela. Esto viene de los regímenes autoritarios mientras atacan la causa pública del cambio. La paz y la democracia no pueden ser separados sin quitarle su significado. La paz duradera depende del imperio de la ley, de la participación política y del respeto por la dignidad humana. Antes podíamos discutir desacuerdos. Antes de discutir desacuerdos políticos debemos establecer alguna forma de democracia. Sin ello, no hay distinción entre la izquierda y la derecha. No hay forma de estar en desacuerdo legítimamente. No hay políticas legítimas. La democracia no es un lujo, no es un ornamento para poner en una repisa. La democracia es trabajo duro, es acción y negociación, es una obligación viviente. Los instrumentos de la democracia son los instrumentos de la paz. Estamos aquí reunidos hoy, entonces, para defender algo mucho más importante que ningún lado de la división política o ideológica. Estamos reunidos para defender la democracia misma, las bases mismas en las cuales la paz duradera descansa. Cuando la gente se rehúye a rendirse por la democracia, no rinden tampoco la paz. Quien entiende esto es María Corina Machado. Como fundadora de una organización dedicada a construir democracia, Machado ha dado un paso adelante para pedir elecciones libres desde hace más de 2 décadas. Como ella lo ha dicho, fue una elección de votos sobre balas. En los cargos y en su servicio con organizaciones, la señora Machado ha hablado y ha pedido por independencia judicial, derechos humanos y representación popular. Ha llevado años buscando la libertad del pueblo venezolano. La elección presidencial de 2024 fue un factor clave en esta elección para el Premio Nobel de la Paz de este año. La señora Machado fue la candidata presidencial de la oposición y la voz unificada del país por la esperanza. Cuando el régimen bloqueó su candidatura, el movimiento pudo haber colapsado, pero a través de ella apoyó a Edmundo González Urrutia, mientras la oposición se mantenía unida. La oposición encontró terreno común para la exigencia de elecciones libres y gobierno representativo. Esta es la base misma de la democracia. Nuestra voluntad compartida para defender el principio de del mandato popular, incluso si no se está de acuerdo con las políticas. En un momento en que la democracia está bajo amenaza alrededor del mundo, es más importante que nunca defender este terreno en común. Cientos de miles de voluntarios se movilizaron a través de todas las divisiones políticas, fueron entrenados como observadores electorales y utilizaron tecnología en grandes y diferentes maneras para documentar cada paso de la elección. Más de 1 millón de personas miró las estaciones de voto alrededor del país, subieron cuentas de votos, tomaron fotos y aseguraron copias antes de que el régimen pudiese destruirlas. Defendieron esta documentación con sus vidas y se aseguraron que el mundo aprendiese y se diese cuenta del resultado de la elección. Esto fue una movilización de base como una que Venezuela, probablemente el mundo, no haya visto
probablemente jamás. Ciudadanos comunes y corrientes de todas las partes de la vida, llevando de manera sistemática a documentación, trabajo de documentación de alta tecnología en una atmósfera de amenazas, vigilancia y violencia. Los esfuerzos de este movimiento democrático antes y después de la elección fueron valientes, pacíficos y democráticos. La oposición recibió apoyo internacional cuando sus líderes publicaron el conteo de votos de los distritos electorales, mostrando que la oposición había ganado por un claro margen. Pero el régimen lo negó todo. Falsificó los resultados electorales y reclamó el poder violentamente. Durante el último año, la señora Machado ha tenido que vivir escondiéndose. A pesar de serias amenazas, ha permanecido en su país una inspiración para millones. Está recibiendo el Premio Nobel de la Paz 2025 por su trabajo incansable para restaurar los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha para lograr una transición pacífica y justa de la dictadura a la democracia. Durante un largo tiempo, la oposición en Venezuela ha confiado en la caja de herramientas de la democracia para llevar a cabo su campaña civil. Durante los años, la señora Machado y sus aliados han tenido que adaptar y cambiar sus tácticas. Han aplicado todas las herramientas democráticas, desde boicots electorales cuando el sistema estaba demasiado podrido, a participación cuando pequeñas aberturas en el proceso lo hacían posible. Trataron el diálogo, organización, movilización y documentación extensa de las elecciones. La señora Machado ha apelado por la atención internacional, por el apoyo y por la presión, no por una invasión de Venezuela. Ella le ha pedido a la gente que se levante por sus derechos, utilizando medios pacíficos y democráticos. La paz, la búsqueda de la paz, lo muestra claramente. Las movilizaciones amplias y no violentas están dentro de los métodos más efectivos para lograr cambio político en una dictadura. Cuando una población se moviliza y la comunidad internacional ejerce presión fuerte y las fuerzas de seguridad no usan la violencia contra su propia población, ha llegado entonces un momento clave de cambio. Como líder del movimiento democrático en Venezuela, María Corina Machado es uno de los ejemplos más extraordinarios de valentía y coraje civil en la historia reciente de Latinoamérica. El Premio Nobel de Paz de este año cumple todos los tres criterios en el testamento de Alfred Nobel. Primero, la oposición venezolana es un movimiento, ha unido organizaciones civiles, movimientos políticos y ciudadanos comunes y corrientes en la búsqueda de una sola meta: la restauración de la democracia, llevando a grupos diversos que previamente eran opositores. Es el equivalente de lo que Alfred Nobel convocar congresos para la paz. Segundo, el movimiento democrático venezolano se ha opuesto a la militarización de la sociedad llevada a cabo por el régimen. El régimen ha armado a miles de grupos, organiza también a los paramilitares para que cometan abusos e invita a fuerzas militares extranjeras al país, acelerando así la militarización. Al documentar los abusos y los excesos y pedir respuestas, la oposición busca fortalecer su autoridad cívica y regresar la influencia de las armas. Esto le quita a las milicias y a los criminales su autonomía y sus armas, y satisface el criterio del Nobel de buscar la paz a través del desarme. Tercero, la verdadera fraternidad o comunidad.
de la clase en la que Alfred Nobel buscaba requiere democracia. Solamente cuando la gente puede escoger a sus líderes y puede hablar sin miedo, puede entonces llegar la paz, bien sea en una sociedad civil o entre países. La democracia es la forma más alta de sociedad y la forma más segura para lograr una paz duradera. Por lo tanto, aquí hoy, en este salón, con toda la gravedad que atiende al Premio Nobel de Paz y esta ceremonia anual, nosotros diremos lo que le temen los líderes autoritarios. Su poder no es permanente. Su violencia no prevalecerá sobre la gente que se levanta y resiste. Señor Maduro, acepte los resultados electorales y dé un paso al costado. Deje la base. Deje las bases listas para una transición pacífica a la democracia, porque ello es la voluntad del pueblo venezolano. María Corina Machado y la oposición venezolana han encendido la llama que ninguna tortura, ninguna mentira y ningún miedo puede extinguir. Cuando la historia de nuestro tiempo se escriba, no serán los nombres de los líderes autoritarios los que sobresalgan, sino los nombres de aquellos que se atrevieron a resistir, aquellos que se levantaron ante el peligro, aquellos que se mantuvieron andando cuando otros se rindieron. Karl von Ossietzky, Andrei Sájarov, Nelson Mandela. En su larga historia, el Comité Noruego ha honrado hombres y mujeres valientes que se han levantado contra la represión, que han llevado la esperanza, la libertad a las celdas, a las calles y a las plazas públicas. Y con estas acciones demostrado que la resistencia puede cambiar el mundo. Hoy honramos a María Corina Machado. Le rendimos tributo a ella y a todos aquellos que esperan en la oscuridad, todos los que han sido arrestados, torturados o desaparecidos, a todos los que continúan esperando, a todos aquellos en Caracas y en otras ciudades de Venezuela que están forzados a hablar el lenguaje de la libertad en susurros, que nos escuchen ahora, que se den cuenta que el mundo no da la espalda, que la libertad está más cerca y que Venezuela será pacífica y democrática. Que nuevo amanecer llegue. Gracias. Ahora llamo a la señora Ana Corina Sosa Machado, hija de la laureada del Premio Nobel de la Paz para 2025, que pase adelante para recibir el diploma y la medalla dorada en nombre de su madre, la señora María Corina Machado.
Över topp, över hej, över gitarrväg. Lova, lova lina. La sola får skina. Nu rinner solen av Österliden. Förgyller klippans topp och bjärgets sidor. Var glad min själ och låt din stämma klinga. Stig upp från jordens mål och dig med hopp och tro till himlens vingar. Uthållig så som sång och utan åter. Som havets dyp bevarar Herrens nåde. Som han mitt hovet bak i överryder. Varmål i min skål en nåde utan mål till mig nedflyter. Lova, lova lina. Må sola få skina. Lova, lova lina. Må sola få skina. Över topp, över hej, över gitarrväg. Lova, lova lina. La sola får skina. I now call upon Ahora llamo Miss Ana Corina a Sosa la Machado, señora Ana Corina Sosa Machado, hija de la laureada del Premio Nobel de Paz, señora Marina Corina Machado, para que dé unas palabras. Por favor, señorita Sosa, puede pasar. Sus Majestades, Altezas Reales, distinguidos miembros del Comité Nobel, ciudadanos del mundo, mis queridos venezolanos.
Primero, quiero expresar nuestra eterna gratitud por parte de nuestra familia y por parte de todo un país al Comité Noruego del Nobel, que hemos enfrentado muchas situaciones y en esta lucha de la libertad y la democracia y la paz es hoy reconocida alrededor del mundo. Estoy aquí representando a mi madre, María Corina Machado, quien ha unido millones de venezolanos en un esfuerzo extraordinario que ustedes hoy están honrando con el Premio Nobel de la Paz. Pero aunque ella no pudo estar aquí en ese momento y tomar parte en esta ceremonia, yo sí diré que mi madre nunca rompió una promesa y es por esto que con toda la gratitud y emoción puedo decirles que en algunas horas podemos tenerla aquí con nosotros en Oslo después de 16 meses. Y mientras espero ese momento para poder abrazarla, besarla, después de 2 años, yo creo que también es importante pensar en las otras hijas e hijos que no pueden ver a sus padres hoy. Eso es lo que la motiva a ella, lo que nos motiva a todos nosotros. Ella quiere vivir en una Venezuela libre y ella nunca se va a rendir ante este propósito. Es por eso que todos sabemos y yo sé que ella estará de vuelta a Venezuela muy pronto. Mientras tanto, mientras estamos viviendo estos momentos y la tarea muy difícil de darle voz a sus palabras, esas declaraciones que ella preparó, su discurso, es este. Yo he venido aquí a contarles una historia. La historia de un pueblo y su larga marcha hacia la libertad. Esa marcha me trae hoy aquí como una voz entre millones de venezolanos que se han levantado una vez más para reclamar el destino que siempre les ha pertenecido. Venezuela nació de la audacia, moldeada por una fusión de pueblos y culturas. De España heredamos una lengua, una fe y una cultura que se hermanaron con nuestras raíces ancestrales indígenas y africanas. En 1811 escribimos la primera constitución del mundo hispano, una de las primeras constituciones republicanas de la tierra. Allí afirmamos una idea radical que cada ser humano posee una dignidad soberana. Esa constitución consagró la ciudadanía, los derechos individuales, la libertad religiosa y la separación de poderes. Nuestros antepasados cargaron la libertad sobre sus hombros. Cruzaron un continente entero, desde las orillas del Orinoco hasta las alturas del Potosí, convencidos de que la libertad nunca está completa si no es compartida. Desde el principio creímos en algo tan simple como inmenso, que todos los seres humanos nacen para ser libres. Esa convicción se convirtió en el alma de nuestra nación. En el siglo XX, nuestra tierra floreció. En 1922, durante 9 días, se produjo el reventón de la Rosa en Cabimas, estado Zulia, y de allí emanaron el petróleo y grandes posibilidades. En tiempos de paz, convertimos esa riqueza repentina en un motor de conocimiento y de imaginación. Con el ingenio de nuestros científicos, erradicamos enfermedades, fundamos universidades de prestigio mundial, museos y salas de conciertos, y enviamos miles de jóvenes venezolanos a estudiar en el exterior, confiando en que sus mentes libres regresarían a transformar el país. Nuestras ciudades se llenaron con el arte cinético de Soto y de Cruz Diez. Forjamos acero, aluminio e hidroelectricidad, demostrando que Venezuela es capaz de construir todo lo que se le atreviera a soñar.
También fuimos refugio, abrimos los brazos a migrantes y exiliados de todos los rincones del mundo, españoles que huían de la guerra civil, italianos y portugueses escapando de la pobreza y las dictaduras, judíos que dejaban atrás el holocausto, chilenos, argentinos y uruguayos que huían de los regímenes militares, cubanos que repudiaban el comunismo y familias enteras de Colombia, Líbano y Siria que buscaban la paz. Les dimos hogar, escuela y seguridad, y todos ellos se hicieron venezolanos. Eso es Venezuela. Construimos una democracia que se convirtió en la más estable de América Latina, desatando toda la fuerza creadora de la libertad. Pero incluso la democracia más fuerte se debilita cuando sus ciudadanos olvidan que la libertad no es algo que debemos esperar, sino algo a lo que debemos dar vida. Es una decisión personal, consciente, cuya práctica cotidiana moldea una ética ciudadana que debe renovarse cada día. La concentración total de la renta petrolera en manos del Estado generó incentivos perversos y le dio al poder gubernamental un control inmenso sobre la sociedad que terminó traduciéndose en privilegios, clientelismo y corrupción. Yo tuve la fortuna de crecer junto a un padre que dedicó su vida a construir, a crear y servir. De él aprendí a amar a Venezuela. I was raised by a father whose life's work, building, creating, serving, taught me that De él aprendí que amar a Venezuela significa asumir la responsabilidad de su destino. Cuando comprendimos cuán frágiles se habían vuelto nuestras instituciones, ya era tarde. El cabecilla de un golpe militar contra la democracia fue elegido presidente y muchos pensaron que el carisma podía sustituir el Estado de Derecho. Desde 1999, el régimen se dedicó a desmantelar nuestra democracia, violó la Constitución, falsificó nuestra historia, corrompió las Fuerzas Armadas, purgó a los jueces independientes, censuró a la prensa, manipuló las elecciones, persiguió la disidencia y devastó nuestra biodiversidad. La riqueza petrolera no se usó para liberar, sino para someter. Se repartieron lavadoras y neveras en televisión nacional a familias que vivían sobre pisos de tierra, no como símbolo de progreso, sino como espectáculo. Apartamentos destinados a la vivienda social se entregaban a unos pocos como recompensa condicional a la obediencia. Y entonces llegó la ruina, una corrupción obscena, un saqueo histórico. Durante los años del régimen, Venezuela recibió más ingresos petroleros que en todo el siglo anterior. Y todo nos lo arrebataron. El dinero del petróleo se convirtió en un arma para comprar lealtades en el exterior, mientras que en casa se fusionaban con el crimen organizado y con grupos terroristas internacionales. La economía colapsó más de un 80%. La pobreza superó el 86%. Y hoy, 9 millones de venezolanos se han visto obligados a huir. Estas no son cifras, no son estadísticas, son heridas abiertas. Pero algo más profundo y corrosivo que la destrucción material fue el método calculado para quebrarnos por dentro. El régimen se propuso dividirnos por nuestras ideas, por raza, por origen, por la forma de vida. Quisieron que los venezolanos desconfiáramos unos de otros, que nos calláramos, que nos viéramos como enemigos los unos a los otros. Nos asfixiaron, nos encarcelaron, nos mataron y nos empujaron hacia el exilio. Han sido casi 3 décadas de lucha contra una dictadura brutal y lo hemos intentado todo. Diálogos traicionados, protestas multitudinarias reprimidas, elecciones manipuladas. La esperanza se derrumbó y con ella se fue apagando la fe en que algo pudiera cambiar.
or crazy. La posibilidad de un cambio se volvió una ingenuidad o una locura. Y sin embargo, desde lo más hondo de ese abismo, un paso que parecía pequeño, casi burocrático, desató una fuerza que cambió el rumbo de nuestra historia. Decidimos, contra todo pronóstico, realizar una elección primaria, un acto de rebelión improbable, y decidimos así confiar en la gente para redescubrirnos. Recorrimos el país por carretera y por caminos de tierra, en un país sin gasolina, con apagones diarios y con las comunicaciones colapsadas, sin recursos, sin publicidad y sin medios de comunicación dispuestos a mencionar nuestros nombres. Avanzamos armados únicamente de convicción. El boca a boca se convirtió en nuestra red de esperanza y se extendió más rápido que cualquier campaña, porque el deseo de libertad seguía muy vivo dentro de nosotros y nunca murió. La migración forzada, que buscaba fracturarnos, en vez terminó uniéndonos en torno a un propósito sagrado: reunir a nuestras familias en nuestra tierra. Abuelos me confesaron que su mayor miedo era morir sin conocer a sus nietos que vivían en el exterior. Niñas con voces demasiado tenues para tanto dolor me pedían que trajera de vuelta a sus madres y hermanos dispersos por el mundo. Nuestro dolor se unió en un solo latido: traer a nuestros hijos de regreso a casa ahora. En mayo de 2023, durante un acto de campaña en el pueblo de Nirwa, se me acercó una maestra llamada Carmen. Me contó que había visto allí a su jefa de calle. Una jefa de calle es una operadora del régimen que decide casa por casa a quién se le da una bolsa de comida y a quién se castiga con el hambre. Sorprendida, Carmen le preguntó: ¿por qué está aquí? Y la jefa de calle le respondió: mi único hijo, que se fue a Perú, me pidió que viniera hoy. Me dijo que si María Corina gana, que si ganaba, él regresará. Dígame qué tengo que hacer. Haré lo que sea. Ese día, el amor venció el miedo. 2 semanas después llegamos a Delicias, un pequeño caserío tomado por la guerrilla colombiana y por el narcotráfico, donde ni una gallina puede venderse sin permiso de los criminales. Ningún candidato había estado allí desde 1978. Mientras subíamos la montaña, vi banderas venezolanas ondeando en cada una de aquellas humildes casas. Pregunté ingenuamente, como si fuera una fiesta nacional que ameritaba todas las banderas, y alguien me susurró: no, aquí las banderas se mantienen escondidas, sacarlas es peligroso. Pero hoy la gente la alzó para darle las gracias por venir, por atreverse a venir. Usted se irá, pero nosotros quedamos marcados. Ese día, familias enteras confrontaron a los grupos armados que dominaban sus vidas. Y cuando cantamos juntos el himno nacional, la soberanía renació en la forma de un coro frágil y desafiante. Ese día, el coraje venció a la opresión. Nuestros encuentros se transformaron en reuniones íntimas de miles de personas donde nos abrazábamos, llorábamos y rezábamos. Comprendimos que nuestra lucha iba mucho más allá de una elección. Era una lucha ética por la verdad, una lucha existencial por la vida y una lucha espiritual por el bien. Faltaba menos de un año para la elección presidencial y nuestro deber era unir a todas las fuerzas democráticas y recuperar la confianza en el voto. Con las primarias lo logramos. Fue un esfuerzo cívico y autogestionado que levantó una red ciudadana en todo el país como nunca antes visto en Venezuela. Y el 22 de octubre de 2023, contra todo pronóstico, Venezuela despertó. La diáspora, que ya era 1/3 de la nación, reclamó su derecho a votar.
El hijo que se fue votó junto a la madre que se quedó y las filas se extendían por cuadras mientras las papeletas de votación se agotaban. Nosotros confiamos en la gente y la gente nos devolvió su confianza. Lo que comenzó como un mecanismo para legitimar liderazgos se transformó en el renacimiento de la confianza de un país entero. Ese día recibí un mandato, una responsabilidad que trascendía cualquier ambición personal. Entendí el profundo peso de la tarea que me había sido confiado. Amenazada por esa verdad, el régimen me prohibió postularme a la presidencia. Fue un golpe duro, pero los mandatos no pertenecen a aquellos que quieren hacerse con el poder, pertenecen al pueblo. Entonces salimos a buscar a quien pudiera tomar mi lugar. Edmundo González Urrutia, un diplomático sereno y valiente, dio un paso al frente. El régimen creyó que no representaba una amenaza, pero subestimaron el resultado de millones de ciudadanos, una sociedad plural que desde esta misma encontró un propósito común. Comunidades, partidos políticos, sindicatos, estudiantes y sociedad civil trabajaron juntos para que se escuchara la voz de una nación. Faltaban 3 meses para el día de la elección y pocos conocían a nuestro candidato, a su nombre, pero no bastaba con obtener los votos porque había que defenderlos. Durante más de un año estábamos construyendo la infraestructura para hacerlo. 600,000 voluntarios a través de 30,000 centros de votación, aplicaciones para escanear códigos QR, plataformas digitales y centros de llamada desde la diáspora. Desplegamos escáneres, antenas de Starlink y computadoras escondidas en camiones de frutas para llegar a los rincones más remotos de Venezuela. La tecnología se convirtió en una herramienta para la libertad. Las sesiones de entrenamiento se hacían en secreto, al amanecer, en salones prestados por las iglesias, en sótanos y en cocinas, con materiales impresos que cruzaban el país de mano en mano como si se tratara de una operación de contrabando. Finalmente, llegó el día de la elección, el 28 de julio de 2024. Antes del amanecer ya había filas que daban las vueltas a cuadras y en el aire se sentía una esperanza temblorosa y contenida. Nuestro sistema de seguimiento en tiempo real mostraba una participación creciente en cada estado y en cada pueblo, y luego comenzaron a llegar las actas electorales, las famosas actas, la prueba sagrada de la voluntad del pueblo. Comenzó a llegar primero vía telefónica, luego por WhatsApp, luego con fotografías, luego escaneadas y finalmente llevadas a pie, en moto, en mula o incluso en canoa. Llegaron de todas partes de Venezuela. La verdad emergía por doquier mientras miles de ciudadanos arriesgaban su libertad para proteger aquellas actas. Confrontados con nuestra victoria abrumadora, el régimen emitió una orden desesperada. Los soldados debían expulsar a nuestros testigos de los centros de votación e impedir que recibieran las actas originales a las que tenían derecho por ley. Pero los soldados desobedecieron. Edmundo González Urrutia ganó con el 67% de los votos en cada estado, ciudad y pueblo. En cada estado, ciudad y pueblo, todas las actas contaban la misma historia. En cuestión de horas logramos digitalizarlas y publicarlas en nuestra página web para que el mundo entero pudiera verlas. Pero la dictadura respondió
aplicando terror. 2.500 personas fueron secuestradas, desaparecidas, torturadas. Marcaron sus casas, tomaron a familias enteras como rehenes. Sacerdotes, maestros, enfermeras, estudiantes. Cualquier persona que compartiera un acta electoral era perseguido. Estos son crímenes de lesa humanidad documentados por las Naciones Unidas. Terrorismo de Estado usado para enterrar la voluntad del pueblo. Algunos de los más de 220 adolescentes detenidos tras las elecciones fueron electrocutados, golpeados y asfixiados, hasta forzarlos a decir la mentira que el régimen necesitaba difundir, falsamente incriminándose solamente por protestar. Mujeres y adolescentes encarceladas siguen siendo hoy sometidas a esclavitud sexual, obligadas a soportar abusos a cambio de una visita familiar, una comida o el simple derecho de tomarse un baño. Y aún así, el pueblo venezolano no se rindió. Durante esos 16 meses en la clandestinidad, hemos construido nuevas redes de presión cívica y de desobediencia disciplinada, preparándonos para una transición ordenada hacia la democracia. De esta manera es como llegamos al día de hoy, un día en el que se resuena el clamor de millones de venezolanos que ya sienten cercana su libertad. Este premio tiene un significado profundo. Le recuerda al mundo que la democracia sí es esencial para la paz. Y lo más importante de todo, lo que nosotros como venezolanos podemos ofrecerle y compartir con el mundo, es la lección forjada a través de este largo y difícil camino, que si queremos tener democracia, debemos estar dispuestos a luchar por la libertad. La libertad se conquista cada día en la medida en que estemos dispuestos a luchar por ella y a defenderla. Por esa razón, la causa de Venezuela trasciende nuestras fronteras. Un pueblo que elige ser libre no solo se libera a sí mismo, sino que contribuye a toda la humanidad. Solo es posible alcanzar la libertad cuando decidimos no vivir de espaldas a nosotros mismos, cuando afrontamos la verdad directamente, independientemente de lo dura que sea, cuando el amor y el amor por lo que realmente importa nos inspira y nos da el coraje necesario para perseverar y prevalecer. Solo al alcanzar esa coherencia interior, esa integridad vital, es cuando logramos estar a la altura de nuestro destino. Solo entonces llegamos a ser quienes realmente somos y podemos vivir una vida que valga la pena vivir. En esta larga y dura travesía, los venezolanos hemos ganado certezas del alma, verdades profundas que le han dado un sentido trascendente a nuestras vidas y que nos preparan para construir un gran futuro en paz. Por eso, la paz es, en última instancia, un acto de amor. Y ese amor ya ha puesto en marcha nuestro futuro. Venezuela volverá a respirar. Abriremos las puertas de las cárceles y veremos salir al sol a miles de inocentes que fueron encarcelados injustamente, abrazados al fin por quienes nunca dejaron de luchar por ellos. Veremos a las abuelas sentar a sus nietos en sus piernas para contarles historias, no de héroes lejanos, sino del valor de sus propios padres. Veremos a nuestros estudiantes debatir con pasión, sin miedo, con sus voces al fin libres. Volveremos a abrazarnos, a enamorarnos, a oír nuestras calles llenas de risas y de música. Todas las alegrías simples que el mundo da por sentadas volverán a ser nuestras.
Mis queridos venezolanos, el mundo ha quedado maravillado por lo que hemos logrado y pronto presenciará una de las imágenes más conmovedoras de nuestro tiempo, el regreso de los nuestros seres queridos volviendo a casa. Y yo estaré allí nuevamente en el puente Simón Bolívar, en la frontera con Colombia, donde una vez lloré entre los miles que se iban, para recibirlos de vuelta a la vida luminosa que nos espera, porque al final nuestro viaje hacia la libertad siempre ha vivido dentro de nosotros. Estamos regresando a nosotros mismos, estamos regresando a casa. Permítame rendir homenaje a los héroes de este camino, a nuestros presos políticos, a los perseguidos, a sus familias y a todos los que defienden los derechos humanos, a quienes nos protegieron, nos alimentaron y lo arriesgaron todo por cuidarnos, a los periodistas que se negaron a callar, a los artistas que llevaron nuestra voz al mundo, a mi equipo extraordinario, a mis maestros, a mis compañeros activistas políticos y sociales, a los líderes del mundo que nos acompañaron y defendieron nuestra causa, a mis 3 hijos, a mi papá adorado, a mi mamá, a mis 3 hermanas y a mi valiente y querido esposo, quienes me han sostenido durante toda mi vida. Y por encima de todo esto, a los millones de venezolanos anónimos que arriesgaron sus hogares, sus familias y sus vidas por amor. A ellos les pertenece este honor, a ellos les pertenece este día, a ellos les pertenece el futuro. Gracias.
Y con ese estrechón de manos del rey de Noruega, a Ana Corina Sosa, la hija de María Corina Machado, ha terminado esta transmisión que hace el Premio Nobel de la entrega del Nobel de Paz. Dice en este momento el mundo entero, Venezuela libre. Es un símbolo en todo el sentido, este acto, de la necesidad de un cambio de régimen en Venezuela. Quedó explicado en cada punto del discurso, Jefferson, en cada parte, ese grito de libertad, las atrocidades cometidas por el régimen de Nicolás Maduro, en el discurso del presidente del Nobel, en cada frase, en cada edición, en cada caso, quedaba representada la tortura, el encarcelamiento, la censura de la que han sido víctimas los venezolanos a lo largo de décadas. Y luego la hija de María Corina haciendo ese llamado incansable a la libertad, a volver a pararse en el puente Simón Bolívar en la frontera y recibir a todos esos venezolanos que se vieron obligados a huir, que se vieron obligados a salir al exilio. Jason, realmente el discurso del presidente del Comité del Nobel ha sido contundente. Ha hecho una crítica directa a la indiferencia internacional hacia la crisis venezolana. Es quizás una de las partes que pues, más ha impactado a toda nuestra audiencia que hasta ahora está opinando en nuestras redes sociales en @NTN24. Él ha dicho palabras textuales lo siguiente: cuando los venezolanos pidieron al mundo que prestara atención, les dimos la espalda. Mientras perdían sus derechos, su alimento, su salud y su seguridad, y finalmente su propio futuro, gran parte del mundo se aferró a sus viejas narrativas. Algunos insistían en que Venezuela era una sociedad igualitaria ideal. Otros más optaron por interpretar la realidad venezolana como una competencia entre superpotencias, pasando por alto el valor de quienes buscan la libertad de su propio país. Todos estos observadores tienen algo en común: la traición moral, es lo que ha dicho. Esa palabra la ha repetido varias veces el presidente del Comité del Nobel. La traición moral a quienes de hecho viven en ese régimen brutal. Hay otro punto bien impactante, Jason, es el que tiene que ver con la exigencia de una pureza moral de algunos sectores a quienes luchan por la democracia en Venezuela. Dice textualmente el presidente del Comité del Nobel que muchos de nosotros, desde una distancia, porque hace énfasis en eso, esperamos que los líderes democráticos de Venezuela persigan sus objetivos con una pureza moral que sus adversarios jamás muestran. Dice él que esto no es realista, que es injusto y que revela una ignorancia de la historia. En ese momento, todo el auditorio hizo un aplauso cerrado a esta afirmación que hizo el presidente del Comité del Nobel. Realmente creo que estos puntos, Jason, son los que más impacto están generando en este momento, teniendo en cuenta en que él hizo énfasis en que no se puede exigir esa pureza moral a quienes están en el contexto de una dictadura y que hay una hipocresía, porque esa misma pureza no se le exige a quienes violan los derechos humanos, a quienes cometieron vejámenes en contra de venezolanos que en este momento están presos en las cárceles de la dictadura, en las mazmorras. Citó el caso de esta joven de 16 años, de Samantha, quien hace 3 semanas se encuentra prácticamente desaparecida porque sus familiares no tienen ninguna noticia de ella. También citó el caso específico de otros líderes políticos venezolanos que se encuentran en prisión, Jason. Estos son los puntos más impactantes hasta ahora de uno de los discursos que retumba en este momento en Europa, en América Latina, en los Estados Unidos y en el resto del mundo. Y llama la atención el mensaje final al dictador, Jefferson. Dice: su poder no es permanente, su violencia no prevalecerá sobre un pueblo que se levanta y que resiste. Señor Maduro, debe aceptar los resultados electorales y dar un paso al costado, renunciar a su cargo. Debe sentar las bases para una transición pacífica hacia la democracia, dice el presidente del Comité del Nobel. La idea de una Venezuela libre hoy se ha escuchado en Europa, se ha escuchado delante de la familia real noruega, se ha escuchado delante de congresistas europeos, estadounidenses, activistas y en todo el mundo que lleva esta transmisión
especial. Y a esta hora también se resaltan los mejores momentos del discurso de aceptación del Nobel de la Paz, María Corina Machado, que como vimos, lo leyó su hija, su primogénita, Ana Corina Sosa. Era el discurso que María Corina iba a dar, pero por razones logísticas y de seguridad, sobre todo por el peligro que reviste salir de Venezuela, de ese régimen que la tiene aislada y en la clandestinidad, no va a llegar sino hasta el final del día o mañana para los actos posteriores a la entrega de esta medalla y de este diploma. En ese discurso que redactó Machado, que leyó su hija, se habla del saqueo histórico y cómo se destruyó el alma de Venezuela. Una Venezuela que era próspera y que terminó en la corrupción y en la ruina. Pero también cómo esa Venezuela se levantó, dio un mandato y venció al miedo con esa defensa del voto que llevó a Edmundo González y a María Corina Machado a ser el hoy gobierno electo y legítimo de Venezuela, un gobierno que no fue reconocido por un CNE, un Consejo Nacional Electoral amañado, subordinado al régimen y que hasta hoy, sin proporcionar un solo dato, un solo resultado y con una página web caída, autoproclamó a Nicolás Maduro como el siguiente presidente de Venezuela. Claramente un dictador que se robó la elección, que ha respondido con terrorismo, con tortura y ese anhelo de libertad y paz que hoy está en todos los corazones de los venezolanos. Dice ese discurso de María Corina, por eso la paz es en última instancia un acto de amor. Si queremos tener democracia, debemos estar dispuestos a luchar por la libertad. Jefferson. Indudablemente, Jason, dos discursos que quedan en la memoria de quienes han luchado por la democracia y por la libertad en Venezuela. Un discurso que impacta a esos millones de venezolanos que en este momento están en el exilio, que no están en su patria y que están siguiendo a través de NTN 24 no solamente las palabras, sino también la música, que fue uno de los marcos principales de esta ceremonia. Muchos de nuestros colegas venezolanos se han impactado profundamente desde la distancia al escuchar el himno de Venezuela entonado en el piano y al mismo tiempo a ese homenaje que se le está dando no solamente a María Corina Machado, sino a todos los que de algún lugar del mundo continúan luchando por regresar a su país, por recuperar una democracia que se encuentra secuestrada hace más de 25 años, Jason. Vamos a marcar una pausa a comerciales en esta transmisión especial que hoy estamos haciendo en el canal internacional de noticias NTN 24. El Comité del Nobel, que ha estado en constante comunicación con la galardonada, con María Corina Machado, difundió una llamada que tuvo con ella este 10 de diciembre. En esa comunicación, Machado confirmó que estaría en la capital noruega a pesar de no alcanzar por temas logísticos a recibir el prestigioso premio. Vamos a escuchar esas palabras de María Corina que en ese momento retumban en Oslo, Noruega y en el resto del mundo. Hola. Hola. Jorgen. Hola. Hola, Jorgen. ¿Es María Corina? Sí, soy María Corina. Wow. How wonderful Qué it is to hear your maravilloso es voice. escuchar tu voz. First, I just want to Primero say, quiero decir que estamos tan felices de escuchar tu voz, estamos tan contentos de escuchar que estás a salvo. También. Y eso significa el mundo Yo también. para nosotros y para todos los demás. Pues en persona le dejaré saber solamente tú y Cristian lo que tuvimos que atravesar y tantas personas que se pusieron a riesgo sus vidas para que yo pudiera llegar a Oslo. Y estoy muy agradecida con ellos. Y esta es una medida de lo que es este reconocimiento para los venezolanos y para el pueblo venezolano. Y quiero que tú sepas eso. Así que quiero iniciar con eso porque en este momento voy a viajar, literalmente ya. Tengo que montarme en el avión. Por favor, hazlo, por favor. Ok, empecemos. Querido Jorgen, primero que todo, por parte del pueblo venezolano, una vez más quiero agradecer al Comité Noruego del Nobel por este inmenso reconocimiento por la lucha de nuestro pueblo para la democracia y la libertad. Y nos sentimos muy seguros, muy emocionales y muy honrados
Y es por esto que estoy un poco triste de informarte que no voy a llegar a tiempo para la ceremonia, pero sí voy a estar en Oslo. Ya estoy en camino hacia Oslo en estos momentos. Y yo sé que hay cientos de venezolanos de diferentes partes del mundo que están allí y que llegaron a esta ciudad, que están en este momento en Oslo, tal cual como mi familia, mi equipo y muchos colegas. Y como este es un premio para todos los venezolanos, yo creo que será recibido por ellos. Y tan pronto yo llegue, yo podré abrazar y estar con mi familia y a mis niños que no he visto durante 2 años, y tantos venezolanos y noruegos que yo sé comparten nuestros desafíos y nuestras luchas. Así que muchísimas gracias y nos veremos muy pronto. Viaja bien y estamos esperando tenerte aquí. Ana Corina te representará a ti y a la familia en la ceremonia en Oslo, pero el resto de Noruega te dará la bienvenida cuando llegues. Que tengas buen viaje. Muchísimas gracias. Nos veremos pronto. Nos vemos pronto. Bye bye. Adiós. Hasta luego. Ya regresamos con Ceremonia Premio Nobel de la Paz por NTN 24, el canal de las Américas.